Gracias, señor presidente. Señorías, defiendo aquí la proposición no de ley relativa al establecimiento de medidas en prevención contra la pobreza energética, que efectivamente, como ya decía la portavoz de Izquierda Unida, yo creo que no se opone a esta otra iniciativa, sino que es complementaria. Yo creo que comparten la misma temática, plantean medidas, si es verdad, distintas, pero creo que son complementarias precisamente porque quizá las nuestras son de ámbito más general, de entender que hay una parte que necesita obligatoriamente de regulación de carácter nacional y Izquierda Unida, la propuesta de Izquierda Unida busca más la necesidad de incorporar ayudas y prestaciones eficaces del Principado de Asturias que incorporen precisamente entre sus objetivos la prevención de la pobreza energética, y nosotros en ese sentido también, ya digo, nos sumaremos a esa iniciativa porque nos parece que es complementaria de lo que nosotros planteamos. Ya ha sido definida la pobreza energética, las dificultades que poseen las familias para hacer frente a los gastos de unos niveles mínimos de suministro energético. Ya se ha dado suficiente información de datos, alguno más se podría dar. 4,5 millones de españoles son pobres desde el punto de vista energético, según los datos de una organización como la Cruz Roja, de la que no hay que dudar de su fiabilidad. Y estas cifras proceden, evidentemente, del aumento de la pobreza en términos generales en España. Se ha producido un aumento de la pobreza evidente en los últimos años, pero eso ha ido combinado, además, con un alza de los precios energéticos, el precio del gas en un 22%, el precio del butano en un 23%, o del precio de la luz en un 34% durante los últimos 4 años de la crisis. Con lo cual, esto nos da una idea de la magnitud del problema. Mientras las familias se empobrecían, los precios de un recurso tan vital como el de la energía se disparaban a estos niveles. Y no han sido capaces, ni los gobiernos anteriores, ni el gobierno actual del Partido Popular, de establecer un sistema tarifario, un sistema de precios en el ámbito de la energía que combine, por una parte, lo que es evidentemente la suficiencia por parte de las empresas que operan en este mercado, pero también unos precios asequibles para el conjunto de los ciudadanos en una situación de extrema necesidad. Y, por lo tanto, planteamos en el punto primero que el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias incorpore la lucha contra la pobreza energética entre los objetivos estratégicos de su política social, entre las líneas de actuación del próximo Plan Autonómico de Inclusión Social, cuya elaboración ha sido anunciada y fue instada, además, por medio de una resolución de esta Cámara del pasado 7 de marzo. Nos parece que hay que actuar en estas líneas estratégicas en el ámbito de la política social autonómica con el fin de prevenir el riesgo de exclusión social causado por la falta de acceso a este tipo de servicios esenciales. El mismo planteamiento creemos que debe hacerse extensible al ámbito nacional y constituye, entendemos, uno de los puntos esenciales que debe abordarse en el ámbito, ya digo, de la política nacional. Por eso, en el tercer punto, instamos a que el Gobierno del Principado de Asturias se dirija al Gobierno de España para que incorpore la lucha contra la pobreza energética como prioridad de la política energética, como una prioridad de la política energética, no solo de la política social, sino de la política energética, que tiene que ser una política que facilite el acceso a este recurso vital y esencial en condiciones asequibles a la mayoría de los ciudadanos. En ese sentido, el Real Decreto Ley 13/2012 hace referencia a la prevención de la pobreza energética como uno de los objetivos que se derivarían de la transposición de la normativa comunitaria, pero, no obstante, no incorpora su reducción entre los objetivos de la política energética española. Deja al margen ese objetivo como un objetivo de la política energética. Y planteamos, por lo tanto, en el punto tercero de la proposición, que se reclame al Gobierno de España, en consonancia con la normativa, con la transposición de la normativa comunitaria, una transposición plena y completa, porque muchas veces se transponen las normativas comunitarias, pero no se hace de forma completa. La transposición de las directivas comunitarias debería llevarnos a garantizar la no interrupción del suministro energético en aquellos servicios que tengan la consideración de esenciales. Y si realmente son esenciales los servicios energéticos, entonces carece sentido el que se pueda facilitar el ejercicio de acciones que puedan poner en riesgo la continuidad de esa prestación. Además,
la normativa española no establece ninguna garantía de suministro básico para los consumidores con menos recursos, especialmente para los familiares en riesgo de exclusión social. El Real Decreto, otro Real Decreto, los muchos que se han dictado en los últimos tiempos, el Real Decreto 12/2012 de 30 de marzo, en el cual se establecían diversas medidas de carácter tributario y administrativas dirigidas precisamente a la reducción del déficit, señala que se establecerán, de forma muy genérica, que se establecerán medidas de protección específicas para los consumidores vulnerables, pero no define los términos del reconocimiento de esa condición de consumidor vulnerable, ni tampoco establece en qué consistirán dichas medidas, todo lo cual se deriva a un desarrollo de un reglamento posterior que a nosotros nos parece que es algo urgente. En el cuarto punto también incorporamos una previsión que se contempla en la proposición defendida por Izquierda Unida, en la cual se insta también a que el Gobierno de Asturias se dirija al Gobierno de España para que regule un sistema de acceso mínimo garantizado a los suministros básicos de electricidad, de gas natural, gas butano, para todos los hogares con poder adquisitivo reducido y, en particular, para aquellas familias en riesgo de exclusión social. La semana pasada, en la comisión, decía aquí la portavoz de Izquierda Unida, es cierto, la semana pasada todavía en la Comisión de Energía del Congreso de los Diputados se debatió una proposición no de ley que llevaba nuestro grupo parlamentario en relación, en ese caso, con los precios de la bombona del gas butano y concitó el apoyo de todos menos un grupo, de todos los grupos parlamentarios menos uno, el Partido Popular, y por lo tanto fue rechazada. Pero yo creo que es una medida de absoluta justicia y que deberíamos de solicitar desde aquí al Gobierno de España que tome las medidas oportunas. También creemos que en su ámbito competencial, en su ámbito de actuación, el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias tiene la obligación de adoptar medidas concretas que permitan mejorar las condiciones de todas las familias asturianas que padecen en sus hogares estas consecuencias de la pobreza energética. Y en ese sentido se han lanzado distintas propuestas que abogan por un compromiso entre las administraciones públicas, las entidades sociales y las compañías suministradoras que tengan por objetivo garantizar la no interrupción del suministro energético durante los meses de invierno. Esto se ha llamado en términos más coloquiales la tregua invernal. Supondría un balón de oxígeno para muchas familias asturianas que atraviesan una situación muy difícil y por eso, en el ámbito del segundo punto, proponíamos que se adopten las medidas y se impulsen los acuerdos con los operadores privados que procedan para que las empresas suministradoras de energía no interrumpan el servicio en caso de retraso o impago, especialmente durante los meses de invierno. Somos conscientes de que la consecución de un compromiso de estas características no será fácil, pero también de que las dificultades por las que atraviesan las familias nos obligan a intentarlo. Sabemos que precisamente el mundo de las eléctricas no es precisamente el mundo, digamos, empresarial más accesible, pero en todo caso creemos que sí lo puede intentar, quien lo puede intentar con mejores condiciones es un gobierno, y en este caso un gobierno autonómico, que debería buscar los mecanismos, ya le digo, para encontrar acuerdos que posibiliten el que no se interrumpan el servicio en esas situaciones. En definitiva, nos parece que lo que estamos pidiendo son medidas absolutamente razonables y sensatas que apuntan a tratar de paliar de alguna manera uno de los problemas más acuciantes que tienen las familias sin recursos y que además vienen generadas, ya les decía, por esa doble condición, esa doble concurrencia de circunstancias. Por una parte, la crisis económica y, por otra parte, el alza continuado de unos precios energéticos, de un sistema energético absolutamente disparatado como el que tenemos en nuestro país. También, vuelvo a reiterar, nos parece que la proposición no de ley de Izquierda Unida puede verse en sentido complementario, en ningún caso excluyente a la que nosotros planteamos, y en ese sentido le solicito también el apoyo de la Cámara para la proposición no de ley que defendemos, de la misma manera que nosotros votaremos favorablemente la proposición no de ley de Izquierda Unida. Muchas gracias. Gracias, señor Prendes.